Bien, Eclesiastes 1, del verso 1 al 14, aunque nos vamos a quedar al 13, después ya seguimos al 14. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo, con que se afana debajo del sol? Verso 4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacía el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Verso 10. ¿Hay algo que se puede decir? He aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir, a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Bueno, vamos con el 14. Dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, ¿por qué escoger este pasaje, no? Esta porción de la Escritura. Bueno, pues en este tiempo, ¿no? Porque, pues tiene que ver con este nuevo año, tiene que ver con lo que esperamos, ¿no? De siempre, ¿no? Del nuevo año, ¿no? Pues cosas nuevas, ¿no? También cosas que sean un poquito mejores que las pasadas, ¿no? Y es correcto pensar, tener este deseo y expresarlo así. Pero aquí el rey Salomón, hijo de David, como mismo se presenta también, ¿no? El rey de Jerusalén, no solamente nos estaba dando una opinión, ¿no? En esta narrativa, ¿no? Una opinión personal acerca en este pasaje de la Escritura, ¿no? Acerca del mundo donde vivimos, ¿no? Él estaba hablando, ¿no? Estaba hablando de parte de Dios, inspirado por el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, como también nos compartía Armando, ¿no? Dice, pues la palabra de Dios es la palabra de Dios, no es algo intelectual, filosófico, no, es la palabra de Dios, ¿sí? Y aquí lo mismo, ¿no? O sea, el rey David Salomón estaba pues, hablando de parte de Dios, inspirado por el Espíritu de Dios, revelándonos, ¿no? Un poco, pues, estas cosas, ¿no? Que vivimos, que están en el mundo, ¿no? Y que nos hacen, pues, que participamos en ellas, ¿no? El propósito de este libro de Eclesiastes lo encontramos justamente al final, ¿no? No sé si se recuerdan ustedes, pero no vamos a buscarlo, pero es muy conocido, ¿sí? Dice, el fin de todo discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos, ¿sí?
ese es el propósito final, ¿no? Es teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora bien, pero según la exposición que Salomón nos hace en estos versículos, dice, todas estas cosas son vanidad, ¿sí? Son vanidad. Y cuando hablamos de vanidad, pues estamos hablando de algo, bueno, pues algo vacío, ¿sí? Sin propósito, ¿de acuerdo? Y si es así, si todo esto es vanidad, está vacío, que no hay propósito, no tiene un propósito, entonces esas cosas no pueden llegar a hacernos felices al hombre, ¿no? Al corazón del hombre, ¿no? Aunque las tenemos cerca de nosotros y participamos de ellas y, bueno, de muchas maneras, y algunos más que otros, algunos se afanan por estas cosas, pero al final de cuentas no nos van a hacer felices, si no va a llenar nuestro corazón. Sí, es cierto que nos pueden producir en nosotros una cierta satisfacción o una cierta felicidad momentánea, ¿no? Temporal, porque son cosas temporales. Entonces, pues hasta ahí llega. No pueden ofrecer más. Llegan hasta ahí. Y bueno, pues, pero son las cosas que están ahí en el mundo. Es lo que Salomón nos está exponiendo, ¿no? No son suficientes, ¿sí? Para que el hombre sea feliz a través de ellas. Hay dos palabras claves ahí, ¿no? En todo el libro de Eclesiastes, ¿no? Es la palabra provecho, ¿sí? Y debajo del sol. O sea, provecho, o sea, ¿qué cosas son las que pueden ser de provecho, de edificación, ¿sí? De bendición, ¿no? Para nuestras vidas, ¿sí? Debajo del sol, ¿sí? De eso está hablando, debajo del sol. Por tanto, pues las cosas que están aquí entre nosotros, ¿no? Bueno, él utiliza el ciclo, ¿no? El ciclo de la vida natural, ¿no? Para demostrar, ¿no? Precisamente este vacío, ¿no? Este sin propósito, esta vanidad de las cosas temporales, ¿no? ¿Y por dónde comienza? Pues comienza por las generaciones. Una generación viene y pues está un tiempo y después viene otra, sucede a otra y otra a otra y otra a otra. Y gracias a Dios por las generaciones, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que ahí está el ciclo, ¿no? Generación tras generación, ¿sí? De padres a hijos y de hijos a hijos. Y así va. Y después sigue con el sol, y después con el viento, y después con los ríos, ¿sí? Y al final, para decirnos, pues es un ciclo, ¿no? Es un ciclo. Generaciones, sol, viento, agua, todos ellos, ¿no? Recorren su ciclo una y otra vez, sin cesar. Así va, sin cesar. Eso lo tenemos claro. ¿Sí o no? Amén. Pero no es así en el hombre, ¿cierto? No es así en el hombre. El hombre no recorre un ciclo, ¿sí? El hombre nace, ¿sí? Vive y llega al final de sus días. Y cuando llega al final de sus días, ya no se levanta para volver otra vez, ¿no? Entonces, el hombre no es así. Eso entonces nos convierte en observadores de este ciclo, ¿no? De la creación, de la naturaleza, ¿no? Bueno,
El hombre nace, vive por un tiempo determinado y después ya no se levanta. A no ser, bueno, hay una resurrección, ¿no? Para eh, los muertos en Cristo, ¿no? Esto nos hace pues unos meros espectadores por este paso en este mundo, ¿no? Que van viendo los diferentes ciclos de la vida, ¿no? Y así ha sido. Y el hombre se puede, a través de la historia, el hombre se puede jactar eh, de las nuevas, hablando de lo nuevo, ¿no? De todo lo que es nuevo, o buscar esas cosas nuevas, ¿no? Porque eso es pues si está ahí, si está en nosotros, es buscar lo nuevo, ¿no? Y uno, pues, se puede jactar de lo nuevo, pues, no sé, las nuevas modas, ¿no? Sí, hay, cómo ha ido cambiando, ¿no? Las nuevas, no, las modas, ¿no? A través de pues de la historia, ¿no? Del hombre mismo, ¿no? Sí, de cómo se vestían, imagínense, ¿no? Cómo se vestían pues en el tiempo de Salomón, ¿no? Cómo se vestían las mujeres, los hombres, qué ropa llevaban, ¿sí? Cómo cubrían su cuerpo. Muy diferente, ¿no? A nuestro tiempo, ¿no? Muy diferente, ¿no? Nada que ver, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Pues han ido cambiando, ¿sí? Como que van ese ciclo, ¿no? Van cambiando, van entrando. Pero, bueno, sí, podemos jactarnos de las nuevas modas, pues de los inventos también que ha habido a través de la historia, ¿no? Muchos inventos, y más en los últimos, no sé, 2 siglos, ¿no? Del siglo XVIII, XIX, XX, ya el XXI, pues muchos inventos. Ha progresado muchísimo. En los últimos años ha sido tremendo, ¿no? O sea, no tanto en medio siglo. Tremendo cómo ha cambiado. Bueno, los logros que el hombre ha hecho y las conquistas también pues, que el hombre, la humanidad, sí ha hecho, ¿no? Incluso pues en otros espacios, fuera de la Tierra también, ¿no? Sí. Ahora ya tienen un proyecto también regresar nuevamente pues a la Luna, ¿no? Donde pues ya estuvimos, ya estuvieron, nosotros no estuvimos, pero está documentado de que sí estuvieron, ¿verdad? Y ahora pues tienen este proyecto, ¿no? Y lo van a llevar adelante, ¿sí? Porque están en ellos, en lo nuevo, buscar lo nuevo, ¿sí? Entonces, pues el hombre se puede jactar de todo eso, ¿no? Decir, pues esto es lo que hemos logrado, el hombre por el hombre, ¿no? Sí, sí, ya sabemos que estamos de paso, pero fíjate lo que ¿no? Pues hemos descubierto esto, hemos conquistado esto, hemos logrado esto, en fin. Pero como bien dice un pensador asirio, ¿sí? Y se lo está diciendo a los griegos de su época, que en aquel tiempo eran pues la excelencia, ¿no? En la sabiduría, ¿no? Sí, eran grandes filósofos, grandes pensadores de la cultura griega, ¿no? Del mundo griego. Y, y les dice que todas las artes, dice que todas las artes por las cuales ellos se gloriaban, se jactaban, dice, en realidad, debían su origen a las naciones que ellos mismos les llamaban bárbaros, sí, naciones bárbaras, ¿sí? Y la palabra bárbaro o naciones bárbaras, pues ¿qué quiere decirnos? Pues que eran un pueblo sin civilización, ¿sí? Sin cultura, o sea, era un pueblo como decía, bárbaro, ¿no? Dice, bueno, aquí también se escucha, ¿no?
Qué bárbaros ¿no? Bueno, o sea, como un tipo pues, de menosprecio, ¿no? Esto no está en civilización, o sea que... pero ellos habían tomado, ¿sí? De estas naciones habían tomado esa riqueza, ¿sí? Inteligentemente, sí, pero lo habían tomado de estas naciones. Mucho del arte que ellos presumían y se gloriaban de ello. No eran ni de ellos mismos, ¿sí? Bueno, eso es importante. Algunos podían pensar que sus nombres quedarían grabados, ¿no? Para siempre, ¿no? En la historia de la humanidad, ¿no? Pues después de su muerte, ¿no? ¿Cuántos no lograrían, no? Pues, o sea, pensarían, perdón, ¿no? Alejandro Magno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Julio César, o tantos y tantos, otros, digo, estos son conquistadores, otros fueron inventores, otros con muchos logros, ¿no? Y no pensarían ellos que he hecho algo tremendo, ¿no? Y esto va a quedar ahí, ¿sí? Como el mero mero, ¿no? Pero ¿saben qué? Después de ellos vino otro e hizo algo más que ellos, ¿sí? O sea, lo precedió. Y así es, y así es. Porque la misma historia nos muestra, ¿no? Que después de ellos alguien más que le precedió pues en sus hechos, ¿no? Por ejemplo, pues un imperio, ¿cuántos imperios ha habido a través de la historia, ¿no? Pero esos imperios estuvieron durante 100, 200, 3, 4 siglos, pero ¡pum! Vino otro imperio más grande que ese imperio, ¿sí? Y entonces, para que levantara ese imperio más grande, era necesario que ese imperio cayese, desapareciera, y quedaba establecido el otro, ¿no? Pues ahí estaban no sé, los griegos mismamente, ¿no? Los asirios, los babilónicos, los romanos, todos ellos, ¿sí? Todos ellos iban precediendo unos a otros. Entonces uno no puede pensar que hemos, pensar que ya hemos hecho lo máximo, ¿no? ¿Sí? Y esa es un poco la aflicción que Salomón tenía y lo que está exponiendo. Es decir, todo esto es un ciclo, es un ciclo. Y nosotros, dentro de ese ciclo, nosotros estamos de paso, ¿sí? Estamos de paso. Y cuando uno dice, cuando piensas en esto, dice, y di mi corazón en inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Y este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Verso 14, miré. Qué importante es esta parte. Dice, miré, ¿no? Dice, ¿dónde ponemos nuestra mirada, no? Porque ya Él nos está diciendo, si ustedes están esperando algo nuevo debajo del sol, no lo va a ver. ¿Sí? Debajo del sol. ¿Sí? Porque es lo mismo que se repite. Es lo mismo. Y si, dice, pero si ustedes ponen, ahora vamos allá, dice, hay que levantar nuestra mirada, ¿sí? Y miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, nada nuevo debajo del sol. Claro, esto nos lleva a una pregunta, ¿no? O a dos. Entonces,
¿dónde tenemos que poner nuestros ojos y nuestra esperanza? La otra pregunta sería, ¿dónde hallar algo nuevo para nosotros? ¿Sí? Ahí están las preguntas, ¿no? Bueno, Santiago, vamos a buscar las respuestas. Santiago 1, 16, 18, por favor. Amados hermanos míos, no erréis. No erréis, no os confundáis. ¿Sí? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora seguimos. Entonces, lo primero que nos dice aquí la carta de Santiago, sí, dice, no nos confundamos, ¿sí? Pongamos dónde vamos a poner nuestra mirada, dónde vamos a poner de dónde va a venir nuestra esperanza, ¿sí? ¿Dónde hallar algo nuevo? Pues no es debajo del sol, no lo es, porque todo es lo mismo, que se repite, ¿sí? Y toda, ahora sí, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, pues no está aquí. Si buscamos aquí, como les decía al principio, pues no lo vamos a hallar. Sí hallaremos cosas que nos van a producir una cierta satisfacción, felicidad temporal, pero no hay más. No puede darnos más, porque ello mismo también es repetitivo, o sea, va cambiando, sigue en ese ciclo, es temporal. Entonces, dice, tiene que ser que descienda, tiene que descender, tiene que venir de lo alto, ¿sí? Entonces nuestra mirada tiene que estar en lo alto también. Nuestra esperanza tiene que estar en lo alto también, ¿sí? Tenemos que disponer nuestro corazón y buscar esa felicidad, ¿sí? Pero tiene que descender de lo alto, ¿de acuerdo? Desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual ahí no hay mudanza, ni sombra de variación. Ahí no pasa como lo que pasó, lo que hemos visto que pasa, lo que nos expuso ya el rey Salomón, ¿no? Dice, todo esto va variando, va cambiando, nada más, es un ciclo. Pero en Dios, en Cristo, no hay variación, no hay mudanza, es eterno. Lo que recibimos es para que se queda, es nuevo y se queda en nosotros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es sumamente importante. Entonces, sí podemos desearnos y buscar algo nuevo. Claro que sí. Pero, ¿dónde tenemos que buscar? Pues no es aquí, porque no lo vamos a hallar, sino es lo que desciende a nosotros. Bueno, todo lo bueno, ¿no? Todo lo bueno, todo lo perfecto viene de lo alto. Hay un canto también por ahí, ¿no? Y viene de lo alto y desciende a nosotros. Si buscamos algo nuevo, todos los que estamos aquí queremos algo nuevo para este año, ¿sí? Pues
Aquí nos está diciendo, pues, ¿dónde teníamos que buscar? Dice, aquí tienes que buscar. ¿Sí? Aquí tienes que buscar. Busca a Dios. Dispón tu corazón. Señor, bendice mi vida. Bendice mi familia. Trae un nuevo refrigerio. Trae una restauración personal a mi vida, a mi familia. Por favor, Dios. Solamente tú. En ti no hay variación, no hay mudanza, no hay nada. Si viene de ti, ya, ahora sí. Esto no va a ser por un tiempo nada más, momentáneo. Esto es para quedarse aquí. Bueno, verso 18, dice, Él, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esta es la voluntad de Dios, ¿sí? Darnos algo nuevo. ¿Y qué puede ser algo nuevo para el hombre? ¿Qué es lo que espera el hombre? ¿Qué es lo que más necesita el hombre? Todos los hombres, ¿qué necesitamos? Nacer de nuevo. Necesitamos una nueva oportunidad. Necesitamos una nueva vida. Es lo que necesitamos. Él por su palabra, por el mensaje de salvación, por el evangelio eterno, nos hizo renacer de nuevo. ¿Sí? Ay. Para que seamos, ahí está el propósito, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice, de todo lo creado, de todo lo que Dios creó, fíjense, todo lo que podemos alcanzar a ver nosotros con nuestros ojos. Y hoy en día, hasta con toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance, que nos permite ver y explorar no solamente la Tierra, la creación, sino hasta el universo mismo. De todo eso, nosotros somos sus criaturas, somos la primicia de su creación. Somos lo más especial, lo más importante que Dios creó. Claro, uno ve eso, uno piensa en esto y dice, ¿cómo va a ser esto, no? Viéndonos a nosotros mismos, ¿no? Dice, ¿cómo va a estar esto? Pues sí, créelo en tu corazón. ¿Y sabes por qué tienes que creerlo? Porque es Dios quien te lo está diciendo. Su palabra te está diciendo. Tú eres mi primicia en esta creación que yo creé. Tú eres lo más importante de todo lo demás. Tú puedes estar maravillado con muchas cosas, pero tú eres más importante que todas esas cosas para el corazón de Dios. Amén. Bueno, esa es la voluntad de Dios. Que todos podamos renacer de nuevo, ¿sí? Por medio de su palabra, de su evangelio eterno. Y que seamos esas primicias, lo que el hombre fue en el principio, ¿sí? Con su creador. Así de sencillo, nada más. ¿Sí? Tener esa comunión, ¿sí? Con su creador. Poder estar desnudo, ¿sí? Delante de su creador, ¿sí? Sin necesidad de vestiduras extrañas, ni cosas, ni justificaciones, ni excusas, sino de estar delante de él, ¿sí? Tal y como somos con nuestra condición, ¿sí? Pero delante de él. Como nos decían también, ¿no? Con la cabeza levantada. Bueno, ¿dónde comienza?
este plan de salvación. Ezequiel, por favor. Ezequiel, capítulo 11, verso 17 y 19. Es una palabra que el Señor le da al profeta Ezequiel en un tiempo muy difícil del pueblo de Israel que estaba en cautiverio, estaba siendo tratado. Y bueno, pues comienza así, dice, di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré, verso 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. Bueno, este es el mensaje, esta es la promesa que el Señor está dando a su pueblo, ¿sí? A un pueblo escogido, un pueblo que era su especial tesoro para él, pero un pueblo que no fue fiel a Dios, ¿sí? Y a pesar de los avisos y de ser amonestados y corregidos, y no querían entender, seguían con sus idolatrías, seguían con su pecado, ¿sí? Se acostumbraron a vivir en pecado, ¿sí? Se acostumbraron. Qué mala cosa es eso. Acostumbrarse ¿sí? a vivir ahí, en esa condición de ¿sí? esclavizado, ¿sí? Qué mala cosa. Bueno, cuando tenemos la oportunidad de ser liberados, ¿sí? Cuando el Señor está esperando y dice, yo te quiero liberar de tu pecado, ¿sí? De tu esclavitud. Pero nosotros nos resistimos y seguimos esclavizados. Y no está hablando igual de un pecado así muy manifiesto. A veces es un pecado de orgullo, de envidia, de rencor, de falta de perdón. Y está ahí. Y no queremos soltarlo, ¿sí? Porque nos hemos acostumbrado. El Señor está esperando para que vayamos a Él y seamos también sanados y liberados. Así estaba el pueblo, así estaba Israel. Pero Dios le da una promesa, dice, que en su tiempo, en el tiempo de Dios, iba a poner fin, ¿no? A poner fin ya a ese sufrimiento, a esa aflicción que tenía el pueblo. Vivía cautivo durante 70 años en una nación con los babilónicos, paganos, idólatras, hasta no lo había más idólatras que los babilónicos, porque ellos mismos, dice, Dios llegó a un momento que dijo, ¿ustedes quieren seguir con la idolatría? ¿En verdad quieren vivir en esta idolatría? Pues vayan, vivan ahí. Y Dios permitió, porque fue Dios quien les llevó ahí para que fuesen tratados en sus corazones, ¿sí? Pero les da una promesa, después de este tiempo, de estos 70 años, les da la promesa de yo les voy a regresar nuevamente. Ya fueron tratados, ya entendieron que no, que Jehová uno es, el único Dios verdadero, el Dios de Israel, y que no hay más Dios.
solamente el Dios creador, el Dios santo. Y fíjense que sí, lo entendieron. Regresaron y lo entendieron. Israel, hasta el día de hoy, los judíos, el pueblo judío, podrán estar bien confundidos en muchas cosas, cometer muchos errores y mucho desorden, como todas las personas, pero una cosa tienen claro, que Dios es Dios. ¿Eh? No hay más. No hay más dioses. Aprendieron, se acabó ese problema para los judíos. Tienen otros problemas, pero no ese. Como todos, tenemos problemas. Pero aprendieron. Y si les daré un corazón y un espíritu nuevo, ¿dónde iba a estar este corazón? ¿Dónde iba a estar este espíritu? Pondré dentro de ellos. Esta es una promesa que no solamente quedaba para el pueblo de Israel, como pueblo escogido. Nosotros también somos llamados, fuimos escogidos también. O sea, es una promesa también para nosotros, ¿sí? Dios quiere poner este corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro. Entonces sí, pero es que dentro hay un corazón y hay un espíritu. ¿Cómo lo va a poner? Dígame. Quitaré ese corazón de piedra que tienes, ¿sí? Porque va a quitar ese corazón endurecido, ¿sí? Y entonces, y en ese lugar va a poner un corazón de carne, un corazón sensible a la voz de Dios, ¿sí? A su Creador, para que pueda escuchar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Bueno, un corazón nuevo. Aquí Dios está implantando unos nuevos principios, ¿sí? Esto es lo que nos habla de un nuevo nacer de nuevo, ¿no? Un nuevo nacimiento. Y es lo que Dios dice, esto es lo que va a hacer dice, ahora a partir dice, esto es lo que va a suceder. Va a haber un nacer de nuevo, ¿sí? Un corazón sensible, de carne. Pero, bueno, a veces, ellos podían pensar, ¿no? Que como porque fue llevados los israelitas primero, Israel, que estaba en el reino del norte, y después fue Judá, que estaba en el reino del sur. Todos ellos fueron llevados, pero nada más que regresó Judá, Israel ya desapareció en el reino del norte, quedó en Babilonia, se quedaron, desaparecieron en esos años de cautiverio. Pero bueno, cuando regresaron, entonces ya cambiaron las cosas, ya no eran Judá, eran judíos, era la nación judía. Cambiaron muchas cosas, ya no tenían el templo, ya tenían las sinagogas, ya se habían acostumbrado, habían cambiado su sistema religioso, muchas cosas, cambiaron el nombre, cambiaron sus costumbres, tradiciones, tuvieron que adaptarse a ese tiempo de cautiverio, ¿sí? Se tuvieron que adaptar ahí. Y entonces vinieron con esos cambios, ¿sí? Un nuevo nombre, un nuevo sistema religioso, hasta una nueva fachada, ¿no? Digamos, una apariencia, ¿no? Ya como que, ya, sí.
pero una nueva religión. Pero esas cosas no iban a servir. Eso ya lo tenía y lo iban a tener y lo tienen. Pero si no hay un nacimiento, si no iban a nacer de nuevo, si no iban a tener si no estaba esta obra, ¿sí?, que Dios hace en el corazón del hombre, que quita el corazón de piedra endurecido y pone ese corazón de carne, ese nuevo nacimiento espiritual, pues de nada sirve. Y así nos pasa a nosotros también. Podemos estar, ¿qué? 5, 10, 20, 30 años dentro de un ambiente cristiano y ya no tenemos, hemos cambiado muchas cosas, hasta el nombre, hasta el nombre. Nos llamamos hermanas, hermanos, cristianos, ¿sí? Hermano David, ¿sí? Hermana Tere. Nos podemos cambiar nombres, ¿sí? Hemos cambiado de religión. Ya no estábamos en esa religión tradicional. Ahora sí estamos en ahora sí, ¿no? Esta es, ¿no? Es el Evangelio. Aquí se predica, se enseña sobre el Evangelio, ¿no? Sobre la vida y la obra de Cristo. Pero si después de 20 años de estar en este ambiente, en este sistema, con este nuevo nombre, con esta nueva fachada, no has nacido de nuevo, perdón, de nada sirve. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Sí o no? Ahora vamos a eso, a esa parte. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Si no, nos estamos engañando nosotros mismos. Nos estamos engañando. Y no merece la pena eso. ¿Sí? Bueno, Juan 3. Del 1 al 15. Bueno, todos conocemos este pasaje, ¿verdad? Esta porción. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús. Ay, ¿dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a Jesús. Pero fue de noche. Bueno, no importa. Por la mañana, por la tarde, por la noche. Él tenía también sus razones. Tenía ciertos prejuicios por ahí, ¿sí? Tenía ciertos temores, inquietudes. Él era un hombre principal, era un maestro. Quería cuidar un poco su reputación. Pero fue mayor su deseo que sus prejuicios. Eso sí es importante, porque él fue a Jesús, ¿sí? Y a veces nos cuesta ir a Jesús, ¿sí? Por nuestros prejuicios, por ¿qué dirán? Pero cuando nuestro deseo es mayor, vamos a ir a Jesús, ¿sí? Y eso es lo importante, es lo que sucedió con este hombre tan especial que es Nicodemo, ¿no? Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere, ¿no?, de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí tenemos el ejemplo. Dice, ahí vemos a un religioso, un judío religioso importante, que tiene todo, tiene su nuevo nombre, su nueva vestidura, tiene en fin, todo, ¿sí? Tú tienes todo, pero no te sirve. Tú tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Ay, ¿cómo está esto?
Él reconoce, él comienza reconociendo que Jesús es el maestro. Él es el maestro. Él está por encima de él. Nicodemo es uno de los principales maestros, pero dice, maestro, rabí. Él es el maestro. Tú vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces, ¿sí? Y Jesús dice, está muy bien, eso es un comienzo, pero no es todo, Nicodemo. No te quedes ahí nada más, porque tienes que nacer de nuevo. Es necesario que tienes que nacer de nuevo, ¿sí? No puedes, si no, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Entonces aquí ya le está aclarando un poquito más, ¿no? A ver, Nicodemo, nuevamente. No solamente es que es necesario que tienes que nacer de nuevo para ver, contemplar el reino de Dios, ¿sí? Sino que tú tienes que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios, ¿sí? ¿Y cuántas personas conocemos que se quedan contemplando? Nada más que se quedan contemplando el reino de Dios. Pero no entran, no acaban de entrar, no acaban de tomar una decisión, un compromiso, de dar un paso y decir, sí, Señor, yo quiero entrar. Decía el rey David que dice, una cosa, no pido más. Una cosa he pedido, he demandado, ¿sí? A mi Dios. Vivir en la casa del Señor todos los días y contemplar su hermosura. Entonces, ¿dónde estaba la contemplación? El segundo, ya estaba en el segundo término, ¿no? O sea, lo más importante dice, es entrar, vivir delante, ¿no?, de su presencia, ¿sí? Y desde ahí contemplar su hermosura. Pero ¿cuántos? Lamentablemente, ¿no? Pues se quedan contemplando nada más que la hermosura del Señor, porque se manifiesta, claro que sí, se manifiesta en su palabra, en su evangelio, en su presencia, en la comunión entre hermanos, se manifiesta, se siente la presencia de Dios. Y uno lo contempla, uno lo siente, pero tenemos que actuar también, tenemos que entrar. Bueno, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pues gloria a Dios. ¿Eh? Gracias a Dios por esta su palabra, ¿no? Dice, no te preocupes por estas cosas, no te corresponden a ti. Si buscaras, encontraras un resquicio, un sentido, una lógica a esto, entonces no sirve de nada. Esto es un milagro de Dios. Es un nacer de nuevo, unas nuevas criaturas. No hay explicación ninguna, ¿sí? Es Dios mismo obrando en nuestras vidas, actuando en nuestras vidas, cambiándonos nuestro corazón, quitando un corazón duro y poniendo un corazón de carne, su espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, tranquilo, no va por ahí, no.
no hay que entenderlo, no hay que buscar explicaciones. Hay que aceptarlo, hay que recibirlo por fe. Respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y ahora sí, la respuesta del Señor. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Ay, caray. Ahora sí le puso un compromiso. Ahí le puso en un compromiso, ¿verdad? Y dice, pues tú tienes el conocimiento, tú eres un maestro de Israel, tú tienes el conocimiento de las Escrituras. ¿Qué dice el profeta Ezequiel, capítulo 11, verso 19? Y les pondré un corazón, ¿sí? Nuevo, dentro de ellos, y un espíritu nuevo dentro de ellos. Pues ¿de qué está hablando Nicodemo? De esto está hablando, de nacer de nuevo. Tú tendrías que saberlo más que nadie, hombre. Bueno, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, ¿sí? El Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces es por fe. Es por fe. Nadie subió al cielo. ¿Quién subió al cielo? Nadie. Es el Hijo de Dios que descendió del cielo y vino a nosotros y habitó entre nosotros. Y es el que dio su vida por nosotros. Y es el mismo que quiere morar en nuestros corazones también. ¿Sí? El que está sentado también en el cielo, a la diestra de Dios Padre. Y ahora todo aquel, aquí sí que entra, ¿no? Este es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje de salvación. ¿Para quiénes? Pues es para todos, para todo aquel. ¿Qué necesita todo aquel? Creer. Necesitamos tener esa fe genuina, verdadera en Cristo Jesús. Aceptar al Hijo de Dios como nuestro Señor y Salvador. Es lo que necesitamos. Entonces, no importa de nuestra posición o condición, no importa, o sea, todos, absolutamente todos. Ese es el amor de Dios para con el mundo, ¿no? Que dio a su único Hijo, Jesucristo. Entonces la salvación es para todos. Y todos tenemos acceso a la salvación, pero necesitamos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Descendió, ¿sí? Eso es todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto. No esperemos nada nuevo aquí, pero sí de lo que desciende sí es nuevo para nuestras vidas y sí es eterno también para nosotros. ¿Recuerdan cuando en otra conversación que el Señor mantuvo con una mujer samaritana y llegó un momento de la conversación y me dijo, si tú conocieres el don de Dios y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías agua a Él y Él te daría agua de vida eterna. ¿Sí? Pero tenemos que conocer el don de Dios.
que descendió, ¿sí?, de los cielos. ¿Sí? Terminamos. Efesios 2, verso 1 al 10. Y Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros, y que gracias a Dios por la vida de Pablo, porque no se pone en un lugar que, sí, como distanciado de nosotros, sino que él dice, todos nosotros, él mismo dice, yo soy el primero, aquí estoy, ¿sí? Todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás, ¿sí? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no de vosotros, ¿sí? Pues es don de Dios, ¿sí? Desciende de lo alto. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Wow, bueno, tantas cosas, podríamos seguir aquí otra hora más, ¿no? Pero vamos a seguir el consejo de Tere, ¿sí? Corto y conciso. Pero qué especial de verdad la palabra de Dios, qué de verdad que cómo nos nutre, cómo nos edifica, cómo nos da ese ánimo, esa fortaleza, sí, nos renueva nuestro interior y bueno, gracias Dios por tu presencia, por tu palabra, porque ya siento ya que he descansado en ti. Ya me siento que mereció la pena la hora y media en llegar hasta aquí y tomar mi lugar y escucharte, Señor, y sentirte. Gracias, Dios. Gracias. Y aquí está el consejo que nos da. Dice, todos nosotros así estábamos, ¿sí? Y Él nos dio vida eterna. En Cristo, siempre en Cristo, en Cristo. Tenemos una nueva vida en Cristo. Estamos en ese lugar tan especial también, al lado de Él, pero en Cristo, ¿sí? Siempre en Cristo. Y fuimos creados, todo esto con un propósito, ¿sí? Creados en Cristo. Bueno, como Él es, para que podamos seguir su ejemplo, ¿sí? Para que podamos seguir su ejemplo. Y si queremos, pues hablamos de hacer compromisos para este nuevo año, pues bueno, pues ahí tenemos un compromiso importante, ¿no? Sí. Sigamos el ejemplo de Cristo. Sigamos su ejemplo, sus pisadas.
para hacer, dice que para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ya están ahí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Pues seguir, tomar el ejemplo de nuestro Señor y andar en esas buenas obras que ya están ahí preparadas ya, ¿sí? Son las obras, las obras que permanecen, las obras del Señor, ¿sí? Todo lo que hagamos ahí siempre va a tener un propósito. No está vacío eso, no es vanidad, no es algo así vanidoso, al contrario. Siempre veremos que caminas en ellas y dices, gracias Dios, gracias. Esto sí tiene propósito, sí. Bueno. Uno más. Segunda de Corintios 4:18, ya. Esa sí la vamos a buscar. Ni apuntado la tenía, pero ya para dejarla ahí como un pensamiento para ustedes, ¿no? Porque dice Salomón dice, y miré, ¿no? Bueno, debajo del sol no encontró nada. Dice, todo es vanidad y aflicción de espíritu, debajo del sol. Bueno, ¿dónde vamos a mirar nosotros? Segunda de Corintios 4:18. ¿Dónde vamos a mirar en este nuevo año? No mirando nosotros las cosas que se ven. No vamos a mirar las cosas que se ven, las que están debajo del sol, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Que Dios les bendiga grandemente y que este año sea un año de muchas cosas nuevas, de muchas bendiciones, pero todo esto nuevo que pueda venir a nuestras vidas, a nuestras familias, tiene que descender de lo alto. Tiene que descender. Si desciende de lo alto, va a ser una bendición que viene a nosotros para quedarse ahí, para quedarse, ¿sí? Permanentemente.